Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 6 de la serie Los Yo Soy, que es lo que hemos estado predicando, basada en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Hoy vamos al tema número 6 y el tema de hoy es: Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, esperando de que usted salga de este lugar bendecido, edificado por Dios, entendiendo, hermanos, que realmente Jesús es el buen pastor en este caso. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 7 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 7 al 16. ¿Me dicen amén, iglesia? ¿Lo tenemos? Ok, vamos a estar leyendo. Recuerde que la semana pasada leímos del verso 1 en adelante, pero ahora vamos a leer del verso 7 al verso 16, y dice así la palabra: Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y el lobo las arrebata y las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Wow. Vamos a estar ministrando de acuerdo a esta palabra. Hermanos, aquí el Señor está dando toda una enseñanza. Ahora recuerden que esta enseñanza viene a raíz, el contexto es de que Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Un ciego en el cual inmediatamente después de que él ve a Jesús, un hombre que nunca había visto, que no tenía visión, este hombre ve a Jesús, y ahora él ve a Jesús y él cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero no así los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de aquel momento. Ellos no quisieron creer en Cristo. Ellos más bien en un momento hablaban de que Jesús tenía demonio. Pero en esa conversación Jesús ahora empieza a hablarles con alegorías, que es lo que estamos viendo ahora, que empezamos a ver la semana pasada, donde él primeramente dice: yo soy la puerta. Pero ahora, en este caso, él empieza a hablar, a decir: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Recuerden que son alegorías, y las alegorías son metáforas. Las metáforas es la comparación que el Señor da de una cosa con otra. En este caso él se está comparando con un buen pastor, y eso lo dice en el verso 11 y verso 14 del capítulo 10. Vamos a leerlo. Verso 11 y verso 14 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora, hermanos, nótese qué interesante que él está diciendo: yo soy el buen pastor. O sea, yo soy el buen pastor. O sea, él está dando una enseñanza acá, diciéndole a los que estaban escuchando: realmente yo soy el buen pastor. Ahora, ¿por qué esto? Hermanos, porque en aquellos tiempos era muy normal ver a muchos rebaños de ovejas con sus respectivos pastores. Para nosotros hoy tal vez lo más normal a veces es ver ganado, ¿verdad? Ver ganado con sus pastores, por decirlo de esta manera. Pues nosotros se le llama al que trabaja con ganado un vaquero, ¿verdad?
En este caso, para nosotros es muy normal ver eso. Pues en aquel tiempo también era muy normal ver la cantidad de rebaños de ovejas que habían. Era algo que la mayoría de gente en aquel tiempo utilizaba para subsistir. Ellos utilizaban la leche de las ovejas, ellos utilizaban la lana de las ovejas para hacer pieles y también utilizaban la carne de las ovejas, en este caso para consumo. Entonces era muy normal ver esto en aquellos tiempos, y Jesús ahora les dice a ellos, a pesar de tantos pastores que habían, Él les dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ahora, la palabra pastor en el griego original, la palabra es poimen. Esa es la palabra que usa el griego para pastor. Y dice que se utiliza en el sentido natural de uno que cuida manadas o rebaños. Pero oigan, esto es interesante. Dice, no meramente uno que los alimenta. O sea, cuando la Biblia habla de ahí, de la palabra pastor, dice que es alguien que cuida un rebaño, en este caso una manada, pero dice que va más allá de simplemente alguien que los alimenta. ¿Por qué? Porque cualquiera podía llegar a echarles comida. Eso es como, hermanos, para que usted me entienda, eso es como hoy nosotros a veces tenemos un concepto, alguna gente tiene algún perrito por ahí en la casa, y a veces lo más que hacen o hacemos es tirarle los huesos que nos sobran. Y en ese caso, hermanos, nosotros a veces decimos, con costo le dan la dormida al perrito. Ok, eso significa de que el dueño no es tan cuidadoso, no es tan amante, en este caso de aquel animal. O sea, él no calificaría para él decir, yo soy un buen amo, no sé cómo decirlo, de aquel animal. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, hermanos, Él estaba diciendo, realmente yo me preocupo por las ovejas, realmente yo voy a dar o doy todo por las ovejas. Él era el buen pastor, porque Él habla también del asalariado, que eso vamos a verlo en una segunda parte, donde los asalariados eran aquellos que no les interesaba el rebaño. No les interesaba realmente las ovejas, como si el verdadero dueño de las ovejas, y en este caso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Amén. Ahora, desde el Antiguo Testamento, esto es interesante, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios se da a conocer como pastor, no solamente cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, hermanos, también desde el Antiguo Testamento, Dios el Padre también se dio a conocer como pastor también del pueblo de Dios. Porque recuerden que Jesucristo también es Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios se da a conocer como pastor. Y tanto al pueblo de Dios como a sus hijos se les compara con ovejas. Oigan, tanto al pueblo de Dios como a los hijos de Dios verdaderos se les compara con ovejas, ya que, hermanos, este es un rebaño único y especial, el rebaño de ovejas, a diferencia del resto del reino animal. Hermanos, es interesante de cómo Dios nos compara con ovejas, pero también Él se compara con un pastor. Pero interesantemente, la pregunta es, ¿por qué Dios nos comparó a nosotros con ovejas? ¿Por qué Él se comparó con un pastor? Y es que este rebaño, hermanos, es tan diferente al resto de los rebaños que existen en el reino animal. La Biblia nos muestra, y usted lo puede ver, si usted busca en internet, usted puede ver, hermanos, cómo los rebaños de ovejas, siempre el pastor va adelante. Y las ovejas van detrás, y dice la palabra que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Usted ha visto todo el resto de rebaños que existen, hermanos. ¿Dónde va el que se encarga de ese rebaño? Generalmente. ¿Ustedes han visto un vaquero cuando va con el ganado? ¿Dónde va? Va atrás.
¿Y qué es lo que generalmente va haciendo? Va arriando el ganado. Ni hablar de cerdos. Ni hablar de cerdos, ¿verdad? Ahora, interesantemente, el Señor habla de que ahora nosotros somos ovejas y Él es el pastor y que Él es el que va adelante, porque aquí hay algo muy importante, interesante para la iglesia, para nosotros, hermano, es que la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios realmente van a seguir a Cristo, que es su pastor, que es el buen pastor. Hermano, a un creyente verdadero, ojo lo que le voy a decir, a un creyente verdadero, nacido de nuevo, hijo de Dios ahora, a él no tienen que andar arriándolo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque si es una oveja, la oveja va a escuchar la voz de su pastor y va a seguir al pastor, que es Cristo, nuestro pastor. Hay personas, hermanos, que creen en las iglesias, hermanos, que creen en las iglesias que el pastor debe andar arreándoles. Pero eso no enseña la palabra. ¿Saben qué hacía el pastor cuando una oveja, hermanos, se salía del redil y dejaba de seguirle? Él iba y lo que él hacía era quebrarle una pata. Él lo agarraba porque ellos usaban, ¿cómo le digo? Se conoce como el cayado o la vara también. Muchas veces era una vara solamente, y también había un cayado, que el cayado tenía una vuelta, que era para él jalarla, en este caso. Pero él usaba esa vara también, y él agarraba la patica y se la quebraba. Ahora, eso lo hacía para que entonces ella ahora cojeando, ella tenía que mantenerse en el redil, tenía que mantenerse en el grupo para seguir con el grupo a la voz y escuchar o seguir la voz de su pastor. Wow. Y a veces la gente cree, hermanos, que el pastor lo que debe hacer es ir solamente a consolarle. Ahora, yo entiendo que hay momentos en que hay que ir a consolar la oveja, pero si la oveja quiere salirse, si realmente es oveja, lo que hay que hacer es quebrarle la patita. Ahora, hermanos, aquí estamos hablando de que el buen pastor es ¿quién? Es Cristo. Hermano, déjeme decirle con todo amor, si yo no lo hago, si yo no voy a quebrarle la patita a usted, hermano, créame que si usted es hijo de Dios de verdad y es oveja de verdad, Dios mismo se va a encargar de quebrarle la patica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Por eso hay hermanos que a veces se alejan del Señor, se alejan de la iglesia, hermanos, y empiezan a irles mal. Y a llevar palo, como digo yo, hasta que no vuelvan otra vez arrepentidos a decir, aquí estoy de nuevo, porque yo necesito al Señor. Yo necesito el buen pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es aquel que nos da, o el pastor es aquel que se preocupaba por darle todo lo que necesitaba la oveja o el rebaño. Que hermanos, ¿quién es el que nos da a nosotros todo? Ahora cantábamos, Señor, manda tu lluvia, y es que Él es nuestra lluvia. Él es nuestra lluvia, Él es el que nos da la bendición, hermanos. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la palabra. Y eso es una verdad. ¿Cuánto lo creemos? Ahora vamos a ver cómo la Biblia enseña de cómo Dios, hermanos, da esa comparación, y Él ve a su pueblo como ovejas, pero también Él se ve como el buen pastor desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías 40, versos 10 y 11. Isaías capítulo 40, versos 10 y 11. Isaías capítulo 40, versos 10 y 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Isaías es de los profetas mayores, está después de Salmos. Dice Isaías capítulo 40, versos 10 y 11, dice así:
He aquí que Jehová el Señor, oigan, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Oigan, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Wow, qué hermoso es nuestro Dios. Ahora vea también cómo lo dice el Salmo 78, versos 52 y 53. Ahí para atrás de donde estábamos, Salmo 78, versos 52 y 53. Salmo 78, 52 y 53 dice la palabra. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Oigan, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y en el mar cubrió a sus enemigos. O sea, vea cómo Dios habla del pueblo de Israel, de cómo Dios los llevó por el desierto, pero Dios estuvo ahí con ellos en medio del desierto. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido que están pasando por un desierto. ¿Cuántos se han sentido pasando por un desierto? A veces por problemas, circunstancias de la vida. Hermanos, Dios pasó al pueblo de Israel por un desierto, pero Dios estaba con ellos. Dios los estaba pastoreando, Dios los estaba guiando, Dios les dio todo lo que ellos necesitaron aún en medio del desierto. Pues igualmente hoy en día, hermano, aunque usted esté pasando por el desierto, ahí va a estar Dios, que es el buen pastor, para darte y proveerte todo lo que tú necesites aún en ese desierto. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que hace la obra en nuestras vidas como nuestro buen pastor. Ahora vea cómo lo dice el Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3 dice la palabra: reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos en este lugar decimos que somos pueblo suyo, ovejas de su prado? Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos el rebaño de Dios. Ahora, hermanos, en Mateo capítulo 9, verso 36 también, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vea el Nuevo Testamento también, porque Dios también compara a las personas con ovejas. En Mateo capítulo 9, verso 36, dice así la palabra. 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio una gran multitud, y Él vio aquella multitud como ovejas desamparadas que no tenían pastor, hermanos. Si es que nosotros éramos así en el mundo. La Biblia dice que en el mundo estábamos sin Dios y sin esperanza. Éramos como ovejas sin pastor. Pero ¿cuántos tenemos un pastor ahora? Que es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Ahora, hermanos, vamos a ir a otro pasaje que para mí es muy interesante, que está en Mateo capítulo 25, del 31 al 34. Hermanos, porque Dios siempre, hasta el final inclusive, hasta el final, oigan, cuando Él venga, hermanos, Dios nos va a seguir comparando con ovejas. Hasta el final. Pero interesantemente también, hermanos, existen las ovejas, y aquí lo vamos a ver, pero también existen otros animales con los cuales Dios compara a las personas, que generalmente también en la iglesia lo habla y la iglesia lo entiende.
Pero vamos a ver Mateo capítulo 25 del 31 al 34. Cuando Jesucristo venga, el juicio de las naciones. La Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Dice la palabra en Mateo 25. Vamos a leer ahí del 31 al 34, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oigan esto. Y pondrá las ovejas a la derecha, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de la derecha, que eran las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes dicen: yo quiero estar a la derecha, yo quiero ser oveja, porque él dice que él va a poner a la derecha las ovejas, pero ¿qué va a poner a la izquierda? Los cabritos. Es interesante cómo Dios nos compara, ¿con ovejas o con cabritos? Ahora, ¿por qué, hermanos? Yo no sé cuántos alguna vez han tenido cabras, o cuántos alguna vez han tenido la experiencia de ir o escuchar a alguien que tenga cabras. Hermanos, la oveja es un animal dócil. La oveja es un animal que depende completamente de su pastor. Una oveja, hermanos, oigan esto: una oveja que el pastor no la lleve a donde hayan pastos frescos, donde hayan aguas para ellas, esa oveja va a morir, va a perecer. Pero todo lo contrario es una cabra. Hermanos, todo lo contrario es una cabra. Una cabra se come lo que se encuentre. Hermanos, yo he oído que las cabras se comen hasta la ropa. Hermanos, las cabras, usted amarra una cabra a un árbol, hermano, y él le arranca todo alrededor del árbol, ella se lo come. La cabra es un animal, de alguna manera, hermano, ¿cómo le digo esto? Es un animal rebelde. Pero la oveja es un animal dócil. Y él va a poner a la izquierda a los cabros, dice la palabra, a los cabritos. Y usted puede seguir leyendo el pasaje, hermano, porque aunque él le dice cabritos, si usted lee el pasaje, hermanos, al final él dice a los de la izquierda, que son los cabritos, le dice: id malditos al fuego eterno. Malditos a los cabritos. Y como dije antes, hermano, yo creo que nosotros tenemos eso bien claro en las iglesias. En las iglesias hay pastores que llegan y cuando hablan de X persona, hermano, y eso es feo, pero es una realidad. Hay pastores que cuando ellos se reúnen, ya hablando de pastores personas, cuando ellos se reúnen y hablan de X persona, a veces, oiga, a veces sale y dice: Julano es una cabra. Yo he oído mucho eso. Julano es una cabra. ¿Por qué es una cabra? Porque es rebelde. No se quiere sujetar a un pastor, no se quiere sujetar a una iglesia. Él anda de iglesia en iglesia, hace lo que le da la gana, viene y levanta mano santa según él delante del Señor, pero allá afuera anda dando un pésimo testimonio. Personas que cuando llegan a una iglesia, más bien a veces dicen: uy, vea lo que llegó. Antes de llegar y decir, hermano, sí, porque yo en lo personal, cuando alguien llega a la iglesia, hermano, yo debería de alegrarme cuando alguien llega a la iglesia y decir: bueno, gloria a Dios, Dios ha traído una persona más, una oveja más, para que reciba la palabra, para que crezca espiritualmente y honre y glorifique el nombre de Cristo. Amén. Y no llegar y decir uno: uy, vea lo que llegó. Hermano, y le soy sincero, y Dios sabe, porque al final no podemos mentir. Aquí han llegado personas a las cuales yo he orado y le he dicho: Señor, si van a venir a traer daño, porque ya uno más o menos conoce.
que si van a venir a traer daño, yo le he dicho, Señor, si no van a ser de bendición, mejor que se vayan. ¿Por qué? Porque, hermanos, si entra algo que viene a traer daño, a veces lo que quieren es dañar el rebaño. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel conmigo. Hasta el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra cuesta mucho. El rebaño cuesta mucho, la iglesia cuesta mucho para que llegue alguien a querer dañarla, a querer destruirla. Porque saben, hermanos, el precio de la iglesia, del rebaño, es la sangre de Cristo. Ese es el precio. Cada oveja tiene un valor muy alto delante de Dios. Pero la que es oveja, la que no es oveja, hermano, es muy difícil. Ahora, interesantemente también en esto, cada pastor y oveja, oigan eso, cada pastor y oveja tenía una relación muy especial, ya que el pastor conocía muy bien sus ovejas. Y cada oveja conocía muy bien la voz de su pastor. Hablamos la semana pasada de que en los pueblos habían corrales comunales. Habían corrales comunales que significaba que todos los dueños de rebaños de los pueblos, porque habían varios que tenían sus ovejas, había un lugar donde ahí todos podían llegar a meter las ovejas. Hermanos, pero es interesante que aunque las ovejas estuvieran revueltas, porque imagínense tirarlas todas en un corral grande, cuando llegaba el pastor, cada pastor conocía su oveja y cada oveja conocía la voz de su pastor. O sea que cuando el pastor llamaba a las suyas, eran las únicas que atendían la voz del pastor. O sea, las otras ovejas no atendían la voz de otro pastor. Hermano, eso es interesante. Muy interesante es esto. O sea, había una relación muy estrecha entre pastor y oveja. Ahora, ¿por qué es interesante esto, hermanos? Porque ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, es que ahora tiene una relación personal con Cristo. Una relación personal con Cristo donde yo sé quién es el Señor, pero también el Señor sabe quién soy yo. Amén. Ahora, ¿por qué? Vea lo que dice la palabra. Vamos a ir a San Juan, porque es el texto que estamos estudiando, y vamos a ver el verso, vamos a atrasarnos un poquito, capítulo 10, versos 2 y 4, luego verso 14, y luego verso del 26 al 29. San Juan capítulo 10, versos 2 y 4, o al 4, que fue el que leímos la semana pasada. Dice la palabra: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Oigan, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Wow. Hermanos, o sea, yo no sé hasta dónde quiero ponerle la comparación de todo aquel rebaño de ovejas, y el pastor llegaba y las llamaba por su nombre, y ellas atendían esa voz. En una relación personal, hermanos, es como cuando, yo no sé a cuánto les ha pasado, cuando uno tiene hijos pequeños y hay una actividad donde hay un montón de chiquillos, están todos los chiquillos jugando, y de un pronto a otro se oye un chiquillo llorar. La mayoría oye un chiquillo llorar, pero el que es el padre o la madre de una vez dice: ese es mi hijo. ¿Verdad? La relación es tan estrecha
que ahora el Padre conoce en medio de todos los niños que hay. Él conoce a aquel niño que está llorando. Pues igual es lo que el Señor acá está hablando, hermanos. Cuando usted le ora, cuando usted le clama, hermano, al Señor, Dios está atendiéndote porque eres su hijo, eres su oveja. Si hay una relación estrecha con Él, si realmente has conocido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ahora vea cómo lo dice en el verso 14 también. Capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, si hay algo que caracteriza a un cristiano es que conoce a Dios. Hermano, usted debe conocer a Dios. Si usted dice que es cristiano, que es creyente, hermano, y usted no conoce a Dios, o por lo menos parte de lo que Dios es, que Él nos enseña en su palabra, hermano, yo no sé entonces qué es usted. Y le voy a poner un ejemplo. Un cristiano que es cristiano de verdad, que sería una oveja que tiene esa relación con Dios, cuando él está allá afuera y él va a hacer algo indebido, él va a escuchar la voz de su pastor, del buen pastor que es Dios, y le va a decir: oiga, eso que usted va a hacer no está bien. Si alguien realmente es una oveja del Señor, va a atender esa voz. Si no es oveja, puede que sea un cabrito, a él no le va a importar. Y él va a hacer lo que se le venga en gana allá afuera. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? La mayoría de gente dice amar a Dios, dice conocer al Señor, quiere honrar a Dios, pero a la hora de la verdad allá afuera, terminan haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere. Y se supone que Él es nuestro pastor. Si yo soy una oveja de Él, yo voy a escuchar a Dios. Hermano, yo me acuerdo, recién convertido, antes de yo venir a Cristo, yo iba a todos los bailes que hubieran y hasta los que no hubieran. Y yo me acuerdo, recién convertido, hermano, porque a mí nunca nadie me predicó del Evangelio, porque me convertí al Señor en una soda y me hablaron de Cristo. Yo me acuerdo, siendo ya cristiano, ir a un baile aquí en Florencia, nunca se me olvida. Y estando en ese baile, hermanos, en medio del salón, Dios me habla. Y Dios me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Tú ya no perteneces aquí. Y yo me quedo viendo para todo lado y yo digo: sí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Y a mí nunca nadie me dijo nada. Y salí de ahí y nunca más. Hermanos, cuando alguien, Dios lo toma como oveja, ahora esa oveja conoce a Dios y oye la voz de Dios. ¿Aló? Si no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de su palabra, hermanos, ahí hay un problema en nuestras vidas. Porque Él lo dice bien claro: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conocemos que Dios es santo, que Dios es 3 veces santo, de que Él demanda santidad sobre tu vida. Si conoces a Dios, vas a guardarte para Dios, o vas a luchar por guardarte para Dios, si conoces a Dios. Ahora vea lo que lo dice también en el verso 26 al 29. Versos del 26 al 29 dice la palabra: pero vosotros no creéis. Aquí Él está hablando ahora con los judíos. Vean esto, los judíos que rechazan a Cristo. Oigan: pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ¿qué eran ellos? Eran cabros, conocían la ley,
Eran religiosos, pero no habían conocido a Dios todavía. Ellos no eran ovejas de su prado, porque ellos no escuchaban la voz de Dios, la voz del pastor. Entonces dice: vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, oiga esto, iglesia, si usted es hijo de Dios de verdad y es una oveja de Él, oiga lo que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Hermano, cuando usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, ahora usted está en las manos de Cristo. Ahí no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte de ahí, ni el mismo infierno, ni Satanás, ni todo lo que se quiera levantar en contra de un creyente, de un hijo de Dios, porque está en sus manos. Somos ovejas de Él. Eso enseña la palabra. Pero no aquellos que no atienden la voz del pastor. Por eso le dije antes, hermano, si yo no voy a quebrarle la patita y usted realmente es hijo de Dios y es una oveja, hermano, Dios mismo se va a encargar. Wow. Eso por un lado debería de sacarnos un ay, ay, ay. Pero por otro lado, un gloria a Dios por eso. Vuelvo a decirlo. Por un lado, un ayayay. Un ayayay porque a quien nos gusta que nos quiebren la patita. A nadie, ¿verdad? Pero por otro lado, un gloria a Dios, porque eso significa que soy una oveja del Señor, soy hijo de Él. Si Dios no trata conmigo, si Dios no trata con usted, hermano, puede que no sea oveja. Porque vea lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 de Timoteo, ojalá que todos lo tengan, está casi al final llegando a Apocalipsis. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, hermanos. Dice la palabra en segunda de Timoteo 2, 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Oigan, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son ovejas de verdad y no los que no lo son. Porque, hermanos, el gran problema de la oveja y la cabra es que el bramido es muy parecido. El bramido es muy parecido, pero no son la misma cosa. Y yo puedo verlos a todos ustedes, hermanos. Vuelva a ver la carita del que está a la par suya. Ojalá que usted vea una ovejita ahí, sencilla, dócil, y que no sea un cabrito, porque no lo sabemos. Hermanos, dice un dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Yo puedo ver a todos, hermanos, y yo, con mi amor de pastor, hermanos, yo los veo a todos como ovejitas, pero yo veo lo que está afuera. Pero Dios, dice su palabra, tiene este sello: Él conoce a los que son suyos de verdad.
Él los conoce. Él sabe quién es una oveja de Dios, quién es aquel que escucha la voz de su pastor y le sigue, y quiénes no lo son, aunque estén ahí revueltos entre la manada. Wow. Ahora, hermanos, la misión, esto es importante. La misión del pastor era no solamente constante, o sea, era de todos los días el trabajo. Eso es, otra vez vuelvo al ejemplo de antes. Una persona que trabaja en lechería, hermanos, no puede darse días libres. ¿Por qué? Porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días del mundo. Pues el pastor igualmente, el trabajo de él era de todos los días. Era un trabajo continuo. Era un trabajo constante, pero también era un trabajo que tenía peligros. Oigan, tenía peligros porque tenía que proteger el rebaño de los ataques de las fieras, porque ellos los llevaban a las montañas, donde había mejores pastos, donde había mejores aguas para aquellas ovejas. Entonces tenían que defenderlas de las fieras, especialmente los lobos, e inclusive de ladrones y aún de bandidos. ¿Se acuerdan cuando vimos el ladrón y salteador la semana pasada? Ladrón y salteador, que muchos dicen hoy que es el diablo, pero no es el diablo. La palabra enseña quiénes eran. Eran aquellos falsos líderes religiosos, aquellos que no les interesaba las ovejas, en este caso. Entonces, hermanos, esa era la labor del pastor. Interesantemente, toda esa labor del pastor, hermanos, por eso Jesucristo dice de que Él es el buen pastor y Él está dispuesto, oigan esto, a dar su vida por sus ovejas. Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Nosotros. Vea cómo lo dice San Juan, otra vez. Es el texto que estamos estudiando. San Juan capítulo 10, verso 11, verso 15 y versos 17 y 18. Dice la palabra ahí en San Juan, verso 11 del capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versos 26 al 29. Dice la palabra del capítulo 10. Pero vosotros no creéis. No, ya me perdí. 17 y 18, perdón. 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oigan esto: nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, qué hermoso y maravilloso es estas porciones de la palabra de Dios cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Hermanos, porque el buen pastor tenía que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas cuando venía el adversario, el lobo, los ladrones, y es lo que Cristo hace por nosotros. Hermanos, Jesucristo fue a morir a la cruz del Calvario. Él fue a morir, hermano, porque usted y yo íbamos a ser salvos un día. Somos ovejas de su prado. Él estuvo dispuesto a dar la vida. Dice la palabra que Él de Él mismo la pone. Él, siendo Dios, dice la palabra, deja el trono y se hace como un hombre, y todavía más en la condición de hombre va a morir a una cruz como un delincuente. ¿Sabe por quién? Por usted y por mí, sus ovejas. Ahora la pregunta es, hermano, cada vez que usted y yo veamos la cruz, hermano, usted está viendo ahí al gran pastor morir por ti. Cada vez
que usted y yo veamos la cruz de Cristo. Si hay algo que tenemos que tener bien claro es que Él puso su vida como buen pastor por mí para darme vida y vida en abundancia. Él es el buen pastor. No hay otro que esté dispuesto a dar su vida como lo hizo Cristo. Hermano, porque yo puedo amarlo mucho a usted, pero yo creo que yo no estaría dispuesto a dar mi vida. Pero Cristo sí lo hizo. Él lo hizo por usted. Él lo hizo por mí. Él estuvo dispuesto a dar su propia vida para salvarnos del pecado, para redimirnos de la maldición del pecado y pasar a ser ahora hijos de Dios, ovejas de Él, donde ahora escuchamos su voz porque somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor y nos conoce. Amén, iglesia. La palabra lo enseña desde el Antiguo Testamento. Ve lo que dice Ezequiel capítulo 34, versos 11 y 12. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, versos 11 y 12, dice la palabra. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Oigan esto, hermanos. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Otra vez aquí hay un paralelo para entender que Jesucristo realmente es Dios también. Es el mismo Dios, porque aquí está hablando el Padre. En Ezequiel capítulo 34 versos 11 y 12, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Wow, yo mismo iré. Él mismo vino. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, por las ovejas. Dice el verso 12, como reconoce su rebaño el pastor, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hermanos, Él lo hizo por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos ovejas descarriadas, pero Él nos encontró. Él nos salvó. Él es nuestro Dios ahora. En el mismo capítulo 34, versos 22 al 23 dice la palabra: yo salvaré a mis ovejas. Hermanos, cuando la Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, déjenme decirle esto: cuando la Biblia dice que Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por todos, sí por todos, pero no por todos. Cuando la Biblia dice que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él muere por todos, pero por todos los que iban a creer en Él, por todos los que iban a llegar a ser ovejas suyas. Y no por todos, porque no todos van a escuchar el evangelio, no todos van a ser ovejas de Él, no todos van a venir al arrepentimiento, no todos van a venir a la salvación de Cristo. Entonces murió por todos, sí, por todos los que iban a creer, pero murió por todos, no, porque no todos van a creer en Cristo. Amén, iglesia. Entonces Él lo dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Porque recuerden que Jesucristo viene, hermanos, de la genealogía de David. A David se le hace la promesa y Cristo viene a cumplir esa promesa como Rey y como Señor. Él es el buen pastor. Amén, iglesia. Para ir terminando, recuerda, hermano, Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Esta era la confianza que tenía David para con Dios, ya que él mismo fue pastor
de ovejas. Y vamos a ver el famoso Salmo 23, del 1 al 4. Salmos 23, del 1 al 4. ¿Me dicen amén, iglesia? Salmo 23, del 1 al 4. Ese es un salmo, hermanos, maravilloso. David escribe este salmo, pero recuerden que David había sido pastor de ovejas. David sabía lo que hace un pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre. Ahora vea lo que escribe David y dice, hermano, yo quiero que lo leamos juntos. Capítulo 23 de Salmos, verso 1, diga conmigo, Jehová es, diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Wow. Hermanos, y la gran pregunta es, ¿estás confiando, iglesia, completamente en Jesús como tu buen pastor? ¿Tienes tú la confianza que tenía David en el Señor? Yo no sé por cuál desierto estás atravesando. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, pero hoy el Señor te dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el que te voy a dar lo que necesitas. El pastor se encargaba de llevarlos a buenos pastos, a aguas cristalinas, hermanos, y eso es lo que Dios quiere de tu vida. Dios quiere darte lo mejor. Pero la pregunta es, ¿estás confiando en Él realmente? Como el buen pastor. Él es el buen pastor. Yo deseara ser el buen pastor para ustedes, pero no lo soy. Pero su palabra nos enseña quién es el gran pastor. Él es el buen pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa vara y callado que usaba el pastor para ahuyentar a los enemigos. Hermanos, Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por ti. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te levanta. Dios es quien te provee. Él es el Señor. Si tú eres una oveja de Él, si eres hijo de Él, ahora tienes un gran pastor que dio la vida por ti, iglesia, y te ama. Es el Señor. Aleluya. Él es el buen pastor. Él es. Incline su rostro conmigo ahí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Rey. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Dios. Gracias una vez más por tu hermosa y preciosa palabra, Señor, que nos habla, que nos enseña. Hoy nos ponemos en tus manos como ovejas, Señor, pero no como una oveja descarriada que no tiene pastor, todo lo contrario, mi Dios. Hoy nos ponemos ante ti como una oveja que quiere escuchar tu dulce voz, Señor. Como una oveja que escuchará la voz del pastor y le seguirá. Porque queremos seguirte. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos estar confiados en ti, Dios.
Que nuestra vida, como dice tu palabra, está en tus manos. Y que si está en tus manos, nada ni nadie las arrebatará de tu mano, dice la palabra, Señor. Hoy tenemos un gran pastor que nos ama. Hoy tenemos un gran pastor que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y dio su vida por nosotros, iglesia. ¿Cómo no debemos o no hemos de confiar en Él y darle toda la gloria por siempre? Y yo te invito hoy, en esta mañana, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo en fe, yo te invito hoy a que vengas a Él en arrepentimiento y fe y creas en Jesús. Él murió por ti, Él derramó su sangre por ti. Él quiere que tú seas una oveja de Él, pero para eso debes de venir al trono de la gracia, debes de venir a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te va a recibir, y Él te va a pastorear, y Él te va a dar todo cuanto tú necesites. Padre, gracias en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?